tocó jugar finales de ascenso. El fútbol mexicano está en crisis. Que ya bajó de nivel, que ya no juega como antes. Pues no, porque lo traes jugando aquí, allá y allí. ¿Qué tanto impacta a los jóvenes que se quieren formar y a todo el gremio de fútbol en general el hecho de que, por ejemplo, ahorita no exista este ascenso a primera división? ¿Qué tanto le impacta a las instituciones como formadores? Bueno, yo creo que el fútbol mexicano desde hace 20 años está en crisis. Yo recuerdo bien cuando me retiro de jugador, llego a tu casa con mis papás y les digo, ya no voy a jugar fútbol. Realmente, cuando dejo el fútbol en activo, literalmente pienso, ¿no? Analizo todos los panoramas y me doy cuenta que el fútbol mexicano comienza una enfermedad que todavía está impregnada en la sociedad futbolística en México. Sí, vamos a decirlo como es, un cáncer que está ahí, ¿no? Que se está formando. Todavía mi familia, mis papás viven y saben de lo que estoy hablando porque yo se los dije a ellos. Y a mí me dolió mucho porque vi cómo comenzó a impregnarse en el fútbol mexicano todo no le puedo llamar como un roedor que está abajo y carcome, no se ve, pero se escucha. Y creo que ahí es donde comenzó. Yo, sin temor a equivocarme, estoy hablando de un cáncer de hace 30 años. Hace 20 años. Y hoy es el resultado de ese cáncer. Porque el que México haya avanzado en el fútbol, yo vi la Copa América del 93. Yo vi la Copa América del 93, aquella que México juega contra Argentina en Ecuador. Yo vi el Mundial del 94 cuando México hace una buena primera fase en el Mundial, con buenos jugadores. No había manoseo de jugadores. Después, en el 98, México vuelve a hacer una gran Copa del Mundo. Pues gana la Confederación. Gana la Confederaciones. A Brasil, siendo Brasil. A Brasil, con figurones. Sí. Después, México juega los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres. Y no hay seguimiento. No hay seguimiento de esa generación, no hay seguimiento de esos jugadores. Y empieza ya a invadir todo esto que venía desde atrás, el cáncer del fútbol mexicano, a hacer mella en el escenario más grande, que es nuestra selección. Por eso creo que ha repercutido en el accionar toda esta enfermedad, ha repercutido porque el ascenso y descenso crea competitividad. Exacto. Totalmente. Exacto. A mí me tocó jugar finales de ascenso. De ascenso, hablo desde equipos de tercera división, equipos de segunda división. Me tocó ganar, me tocó perder. Y lo digo con todo conocimiento de causa. Entonces, creo que el quitar el ascenso y descenso del fútbol mexicano en primera división es uno de los errores más garrafales que yo he visto en mi vida, en el fútbol nacional. ¿Por qué? Porque de ahí salen que ya no participamos en la Copa Libertadores. Sí. De ahí sale que ya no tenemos tiempo para participar en la Sudamericana. De ahí sale que ya no tenemos tiempo para armar una buena selección que vaya a la Copa América y que vaya a los distintos torneos. Ya no hay. Y lo más triste es que el futbolista pierde competitividad, que es de lo que estamos hablando. Y ahí es donde el fútbol mexicano está dañado en este tema de ascenso y descenso, y seguirá, porque ahorita tocando el tema, y no me van a dejar mentir, ni siquiera estamos a unos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, que va a ser en nuestro país, y no está definido ni siquiera el equipo que va a representar a México. Este es el resultado de lo que se ha dejado de ser durante 20 años. Y desafortunadamente he conocido muchos futbolistas de mi generación y de esta generación
que ni siquiera los toman en cuenta para fuerzas básicas, para equipos profesionales, no los debutan, los hacen a un lado. Sin embargo, dijeran por ahí un dicho popular, la mentira tiene patas cortas. La mentira. Y la mentira del fútbol mexicano tiene patas cortas y ya la alcanzaron. Sí. Y ya se alcanzó. Y ya ¿Por qué? se dio cuenta ya. Lo tenemos muy palpable en el tema de Daniel Salomón. Y es un martinense. Y lo llevamos a Pumas. Y entrenó con los mejores entrenadores del fútbol mexicano de porteros. Fue campeón del fútbol mexicano en la sub-17. Fueron subcampeones en la sub-19. Pasó 3 años y medio en Pumas de la UNAM. Y cuando era su momento de aventarlo un poquito más, junto a Salas, junto al portero que llegó, que es un emblema, Keylor Navas, a Daniel lo hicieron a un lado y metieron al portero que venía del Cruz Azul, que jugó 2-3 partidos, no recuerdo bien su nombre ahorita, que lo debutan Pumas y realmente se brincaron a otros 2 arqueros que venían con el proceso de 3 años. Eso es producto del manoseo y del cáncer que vive el fútbol mexicano. Y tristemente pasó en los Pumas. Y tristemente pasó en el equipo que yo más quiero y en el que yo trabajé. Por esto llevamos a Daniel ahí, porque yo quería, y lo habíamos platicado, porque su papá de Daniel también fue futbolista profesional de primera división, lo habíamos platicado y dije, Pumas es la mejor opción ahorita. Pumas es la mejor. Y así me imagino que como pasa en Pumas y pasó con Daniel Salomón, está pasando en todos los 18, 19 equipos del fútbol mexicano, sin temor a equivocarme. Por eso hoy el técnico tiene tantos problemas, el técnico nacional, de llevar una buena selección. Imagínense, tenemos 2 campeonatos sub-17 del mundo. Desde ahí. Sí. ¿Cuántos nombres recuerda usted de los que están ahorita en activos? Del último. Están activos. El Pollo Briseño creo que es el único que está jugando. ¿El único? Y de eso es interesante, ¿eh? Y de eso es interesante para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos redoblar esfuerzos desde todas las trincheras. Pero la sub-17, aquella campeona de Chucho Ramírez en el campeonato mundial, fueron campeones y solamente muy pocos se quedaron en el fútbol profesional. Los demás se fueron. Después hay otra campeona del mundo, que realmente ya nada más se quedó él, Briseño. Los demás se fueron todos. No hubo un seguimiento. Directores técnicos, desafortunadamente, del fútbol mexicano, que no arriesgan por el tipo de sistema que hay en México, no arriesgan una titularidad a 3, 4, 5 jóvenes. No lo arriesgan. Dicen, no, ¿cómo crees? Tuca Ferretti, ¿cómo iba a meter a Espericueta? ¿Cómo iba a meter a Osorio? O sea, ¿cómo los iba a meter? Sí, ¿crees que cayeron en equipos que no debieron llegar? No. Porque, por ejemplo, voy a, por ejemplo, Pachuca, bueno, nosotros siempre hemos seguido al club. Es un equipo que es formativo. Y que siempre hemos visto que forma jugadores y Sí. cada año le va dando oportunidad a nuevos. Sí. Y que vemos que sí son Sí. jugadores que vienen de abajo y que tienen la calidad para estar en donde están y que los motivan y se motivan a entregarse al equipo, ¿no? Sí, claro. Pachuca, mis respetos. Pachuca es uno de los equipos que nos ha enseñado por medio de Martínez, de Fassi, gente muy reconocida en el fútbol mexicano en la formación de los jugadores. El Club Pachuca tuvo un programa y ha tenido un programa muy interesante con los jóvenes. Y Pachuca lleva años trabajando esta parte en especial con fuerzas básicas. Pero a veces pero no todos tienen cabida en un equipo. No, es que por eso o sea, digo, no alcanza. y a lo mejor no estos alcanza. jugadores llegaron a un equipo equivocado, ¿no? O en el momento equivocado. Ahorita, por ejemplo, Chivas también lleva ese proceso de formación otra vez. O sea, ya se ven jugadores jóvenes, incluso algunos debutantes, apenas no tienen mucho. Sí. O sea, y eso le da mucha fuerza. Porque ahora, llevar 5 jugadores del Guadalajara ya te da la base de que son formadores ya de jugadores para selección también. Sí, Chivas está retomando también esta filosofía que estaba desde hace muchos años. Yo llegué a conocer a los hermanos Real, a José Luis Real, a los Güeros Real, y ellos tenían una metodología
en donde empezaban a introducir al jugador de fuerzas básicas al alto rendimiento. Ese es un espacio en la metodología del entrenamiento que hoy estudiamos mucho, en cómo llevar a un joven de 18, 19 años al trabajo y al entrenamiento de alto rendimiento. Porque no es aventarlos por aventarlos, sino es llevar un programa, un proceso, una línea deportiva controlada para que ellos, cuando lleguen al máximo escenario, no tengan esas carencias, ¿no? No se avienten así por aventarlos, sino que realmente haya una base metodológica y cronológica que ese futbolista tiene. Por eso es que Chivas volvió. Como en algún momento Atlas ha intentado volver aquellos Atlas de jóvenes muy destacados. Pachuca lo ha hecho en algún momento, pero ciertamente creo que, y tú comentabas, que si cayeron en equipos equivocados. Yo creo que aquí no cayeron en equipos equivocados. Aquí creo que el fútbol mexicano se ha equivocado. No son la culpa de los futbolistas. No es culpa del representante, de aquel que lo lleva a Tigres, a Monterrey, a América. No. Es un tema de raíz, de fondo. De la estructura. De la estructura como tal. Entonces, por eso es que no es que hayan llegado a equipos equivocados, a mi entender. Ahora, creo que es eso. Ahora, otra cosa. Ok, ya estás en un club. Llega un club extranjero que dice, yo lo quiero. No se va si no se va por tanto. En ese tema, en mi última etapa con Tiburones Rojos de Veracruz, aprendí mucho de este tema de los representantes, que es un trabajo ya especializado, es un tema avalado por FIFA, el tema de la representatividad del jugador, y aprendimos que, cierta manera, el futbolista mexicano, el mexicano, está sobrevalorado y está bien pagado. Y estas dos situaciones, sobrevalorados y bien pagados, es lo que ha evitado que el futbolista salga a Europa, salga inclusive a Estados Unidos, que salga al extranjero a curtirse, a tener experiencia, a adquirir este tipo de situaciones futbolísticas de mayor bagaje para que ellos puedan tener esta apertura en irse al fútbol extranjero. Es lo que te digo. Ha llegado el momento en el que el jugador llega a esa etapa de conformismo, de que aquí estoy bien cómodo, no me falta nada. Ya no busca esa proyección que anteriormente pues, todo el mundo, ese es el sueño, ¿no? O era el sueño de llegar. Hoy buscan simplemente, ya estoy bien pagado, estoy ganando bien, aquí me la llevo bien relajado. Sí, inclusive y lo voy a comparar de una manera muy respetuosa. Cuando el futbolista local cobra, tiene su dinerito, como dicen por ahí, en la talacha. En la famosa talacha. Ahorita vamos para allá. En la que aquí abunda, ¿no? En Martínez de la Torre. Pero poquito, aquí abunda la talacha. Okay. El futbolista, el que se dedica al fútbol, que tiene cualidades, gana, ¿qué te gusta? Vamos a poner 10 pesos en la talacha. Y ya, a la semana él gana 10 pesos a la semana. Él gana. Llega un equipo de fuerzas básicas, América, Pumas, Cruz Azul. Hemos traído visorías con entrenadores de primera división. Trajimos al América, trajimos a Toluca, trajimos a Tigres, trajimos no me acuerdo el otro que trajimos, a Pumas. Y realmente les dices a los muchachos, vengan a la visoría, y en vez de que le dices, van a la visoría, no van. No van. Porque ellos saben que llegan a fuerzas básicas, a una categoría, y dicen, pero si aquí estoy ganando 10 pesos. Es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿para qué me voy? El jugador, porque está una cara de la moneda, ahora hay que ver la otra cara también. Los jóvenes que precisamente, lo comentas, hoy la talacha ya cualquiera ya es un talacha, y ya cualquiera ya no se quiere ir si no le pones un billete de por medio. Entonces, también estamos perdiendo, creo que, jugadores buenos por esa situación, ¿no? Porque sí hay gente que sí los paga. O sea, este es el problema, que también sí los consumen. Profe, pero antes siento yo, ¿verdad? No sé. Siento que antes no era tanto así, porque incluso jugadores que habían jugado en primera, segunda, tercera,
Pues sí, a lo mejor va eso. Dices tú, bueno, ya me traje a tal persona, Sí. a este sí hay que dar. Es que- Pero ahorita ya cualquiera, o sea, el que esté aquí en el bar, no, pues yo también, si no me das, no voy. Es que se prostituyó. O sea, ese es el tema. Se prostituyó a la talacha como tal, se malbarató y la gente lo pagó. Es que, Si hay demanda y hay oferta, ajá, Sí. exactamente, es que caemos en eso, ¿no? Ese es el punto por el cual lo acabas de decir bien. Hay oferta y hay demanda. El futbolista que tiene talento existe en Martínez de la Torre. Yo soy un convencido de esto. lo platicábamos, creo que en el primer. Créanme que sí, claro. Perdón, he estado en muchos lugares de la República y aquí realmente he visto una calidad de fútbol que no la hay en otros lados. Pero desafortunadamente hay un vicio, pero es un vicio circular. No nada más es el futbolista. Es un vicio que, si me dan oportunidad de detallarlo, es un vicio que viene desde la casa. Y lo digo con todo respeto, desde el hogar. Porque si tú ves a tu hijo que tiene cualidades, que tiene ese deseo de ser un futbolista, si tú quieres realmente que tu hijo trascienda y haga algo muy bonito de lo interesante que tiene él en potencial deportivo y futbolístico, lo que primero tienes que hacer es entrenar y ser entrenado. Eso aquí y en China. ¿Por qué? Porque si tú no entrenas, si tú no practicas, si tú no lo repites, si tú no te disciplinas, no vas a ser disciplinado y no vas a tener los logros que tú estás esperando. Se lo estás dejando todo a la suerte. Se lo estás dejando todo a lo mejor hoy hago un golazo y por ahí un visor me ve. Yo hoy hago un gran partido y a lo mejor por ahí me observan y me contratan. Yo hoy hago un gran juego y mañana, en vez de cobrar 1,000 pesos en la talacha, voy a cobrar 2,000. Sí. Entonces, se lo estás dejando todo al día a día. Y realmente la especialización del fútbol que es necesaria hoy en día, la estás dejando a un lado. Y ahí es donde realmente desde el hogar, desde la casa, desde los entrenadores, está viciado la sociedad futbolística. Y por eso es de que está pasando esto. Hay jóvenes que no tienen este brinco, esta oportunidad de poder estar mucho mejor dentro de una sociedad futbolística que, la verdad, yo he visto futbolistas aquí muy buenos que sin problema pudieran estar en equipos de primera división. Sí. Y fíjate que eso que tú comentas de la formación, me ha tocado ver exfutbolistas que dices tú, ya es un señor veterano, pero que te manejan los tiempos y te hacen cachos en un cuadrito. O sea, la escuela se ve, ¿no? Podrá, exactamente, o sea, se ve el entrenamiento, podrá ser una persona de 50 años, pero como tiene esa formación, controla bien sus tiempos y te hace ahí en un cuadrito, te hace para allá y para acá, te fintea, ¿no? Claro. Entonces, es parte de la formación y lo vemos, y como tú dices, no tienen esa... Pues es que ya no tienen ese interés porque por un lado ya se sienten profesionales porque ya reciben 10 pesos, como tú le dices, y como ya ganan 10 pesos, ya sienten que con eso ya son la maravilla, ¿no? Imagínate, tú tenías tu experiencia que tú ibas solito a las canchas de pasto, de tierra, Sí. y aquí, si no les sueltas la feria, no van. Entonces, o sea, la incongruencia de... ¿no? Sí, es una filosofía para mí, en mi caso, y creo que de las muchas experiencias que yo he tenido con gente de fútbol, es la filosofía de la superación personal. Creo que muy pocos hemos entendido esta parte y lo hablo a nivel global, no nada más en el fútbol. Si tú esperas tener comodidades para recibir privilegios, vas por el camino equivocado. Si tú quieres primero pensar que tu talento te va a alcanzar en una sociedad en la cual cada día es más complicado porque vivimos en un mundo competitivo y no te preparas, no te actualizas, no te entrenas, vas a perder. Tarde que temprano vas a perder. Y desafortunadamente, hoy en la actualidad, en esta sociedad futbolística, los niños no quieren ir a entrenar. Los niños de por sí tienen distractores impresionantes como la tablet, como los juegos de video, como los amigos, como la televisión, el internet, que antes no teníamos.
Y es lo que estás comentando, Exauri. ¿Cómo llegamos nosotros a base de eso, de la superación personal? Yo tenía un deseo de no regresar a mi casa, a tu casa, de no regresar sin un logro. Yo decía, ¿cómo voy a regresar a la casa sin haber conseguido esto? ¿Cómo voy a regresar a la casa así, o sea, con las manos vacías? Sí. Y no hablo de dinero, porque el dinero llega solo. Hablo de temas en la superación personal, ¿no? Y es ahí donde encontramos toda esta satisfacción. Por eso habemos entrenadores que llegamos a entrenar jóvenes sin cobrar. Llegamos a entrenar a gente sin percibir en algún momento. ¿Pero por qué? Porque fue más grande nuestra convicción y el deseo de enseñar que el deseo de una comodidad. Y es ahí donde las personas, los jóvenes, más que nada los adultos, tenemos que retomar esa parte y enseñarle a los jóvenes que con base al trabajo puedes lograr las cosas. Veía yo un escenario así tan bonito como este, donde está Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas. Me tocó conocer y trabajar con Isaac Terrazas, con Germán Villa muy poco y con Cuauhtémoc no. Pero decía Isaac Terrazas, a cualquier visoría, a cualquier trabajo, a cualquier escenario donde te presentes, ve entrenado. Sí. Ve entrenado. Tienes que ir preparado. Si te van a dar un trabajo, tienes que estar preparado. Si te van a dar algún tipo de beneficio económico, tienes que ir preparado. Si quieres ir a una visoría, tienes que ir preparado. Si tienes que ir preparado. Isaac Terrazas lo acaba de comentar en un podcast. Dijo, tiene que ir entrenado. Y es real. Isaac Terrazas me tocó trabajar con él en un tiempo y es un jugador de fútbol. Fue un jugador de fútbol, fue una figura. Sí, un histórico. Isaac Terrazas fue una figura. Y me tocó compartir con él vestidor. Y él decía, si no entrenas, papi, no vengas. Si no entrenas, no vengas. Si no entrenas, no te aparezcas. ¿Por qué? Porque eres un chiste, eres una broma. No estás preparado para esto. Entonces, yo sí creo que Isaac Terrazas fue un jugador muy limitado futbolísticamente, muy limitado, como Javier Flores, mi amigo, el Archi Flores, también, que él me cuenta sus anécdotas del Atlante, y dice, yo era 20 menos que todos, pero llegué a jugar de titular en el fútbol mexicano en primera división. ¿Por qué? Por mi interés, por mi fuerza, por mis ganas. Ellos lo platican, o sea, no es algo que yo me esté inventando. Ellos lo platican y realmente muchos de nosotros llegamos a jugar a un nivel, a lo mejor no como ellos, pero sí a un nivel futbolístico, pero a base del trabajo y del esfuerzo. La constancia, ¿no? Hoy en día hay entrenadores, con todo respeto lo digo, que engañan a los niños, a los jóvenes. Ay, con tantito. Ay, con esto. Ya, con eso ya te da. Y es mentira, estás engañándote tú como entrenador y estás engañando al jugador, que es lo más difícil y lo penoso. A eso iba a preguntarle un poquito más adelante, pero ya que tocó el tema, me adelanto. Profe, aquí en la región tenemos muchísimas ligas infantiles. Muchísimas. Pero, ¿qué pasa con la formación de esos mismos niños? Porque ligas hay bastantes, pero formación muy poca. ¿Qué opinión tiene usted acerca de eso? Fíjate, Xauri, fíjate que yo tengo de trabajar aquí, yo llegué a trabajar a Martínez de la Torre hace un poco más de 5 años y medio. Yo ya llevo 5 años y medio. Yo venía por un contrato de 3 meses. Yo llegué aquí a Martínez de la Torre en el 2021 y yo venía por un contrato de 3 meses. Y me empecé a dar cuenta que hacía falta, pues indudablemente llegué a entrenar porteros. Y cuando me empiezo a dar cuenta que la formación del niño, del joven, en ese entonces era el COVID-19, estaba el mero COVID, pues todos estaban en la casa, todos estaban resguardados, todos, algunos, otros más, otros menos. Las escuelas se habían suspendido. Y hay una palabra que a mí me gusta muchísimo, que se llama
reinventarse. Hay que reinventarse. Llegamos aquí, nos empezaron a llamar, padres de familia, jugadores, gente que quería que los entrenáramos. Entrénenlos, profe, entrénenlos. Entonces comenzamos a realizar un programa de entrenamientos de introducción al área deportiva. Ni siquiera al fútbol, introducción al área deportiva. Y es ahí donde me empiezo a dar cuenta que los jóvenes no tenían ni siquiera las bases sí. de coordinación, de aeróbicas, de sincronización. O sea, jugadores realmente que tenían cualidades, pero no tenían las bases. Encontré y reencontré amigos muy queridos, como el caso de Carlos Rivera, de aquí en Martínez de la Torre, que también lleva una filosofía muy interesante de este tipo de entrenamientos de calidad, que es a donde quiero llegar. Y empezamos a investigar en todas las ligas, en todos los torneos, en todos los equipos, y con todo respeto lo digo, muy pocos, contados con los dedos de la mano, muy pocos. Todos trabajan en pro en Martínez de la Torre y la región, y lo puedo decir porque no soy un improvisado de este deporte. Creo que contados con los dedos de la mano, y creo que me sobran, gente que realmente trabaja en la formación, gente que realmente le enseña al niño desde las bases, al joven, que realmente se esmere en su preparación física, que hoy es fundamental, y en su preparación futbolística y social. No se interesan en eso. Lo que hoy está existiendo en Martínez de la Torre en específico es que al futbolista lo están estresando biomecánicamente y biológicamente a jugar en la liga de allá, en la liga de acá, en la liga de acá. A la semana, un niño en promedio de 8 o 10 años llega a jugar de 2 a 3 partidos semanales. Son picos de estrés que no les llegan no llegan ellos a tener una compensación, y mucho menos una supercompensación al organismo, que eso es básico en la preparación física de un futbolista. Pero ¿qué sucede? Que no lo saben los papás, mucho menos los jugadores de fútbol. Los niños no lo saben, los jóvenes. Y por eso es que el jugador de fútbol hoy en día aquí carece de masa muscular, carece de una acción biomecánica óptima para llegar a jugar 1 o 2 partidos de calidad. Y llegan a jugar por ahí. Y llegan a andar en 2, 3 equipos, pero como no tienen tiempo de recuperación del organismo, el organismo se tiene que compensar. El organismo se compensa con el descanso, se compensa con la alimentación. Pero si no hay descanso y no hay una buena alimentación, es mentira que en algún momento determinado vaya a encontrar un ascenso en su nivel futbolístico y físico-atlético. Y eso no va a pasar. Se va a quedar estancado. Ahí se quedan. Por eso es que se le recomienda a los niños entrenar y jugar 1 o quizá 2 partidos a la semana. Y hablo del niño joven hasta los 16, 17 años, porque ahí es la etapa de formación, son las etapas formativas. Pero realmente, desafortunadamente, muchos de nosotros estamos más preocupados por ganar la copa de este tamaño, la copa de este tamaño, la copa de este tamaño, pasando por encima de todos estos procesos biológicos de los niños, de los jóvenes, que les propician lesiones, que les propician enfermedades que no saben de dónde llegan, descalcificación de los huesos, y que al final de cuentas los llevan a una fatiga. Y la fatiga existe. Y hay una fatiga muscular, hay una fatiga de oxígeno y hay una fatiga cerebral, que es cuando ya el niño ya no quiere jugar fútbol. El niño está asustado. Oye, es que ya bajó de nivel. Es que ya no juega como antes. Pues no, porque lo traes
jugando aquí, allá y allá, y nada más vas a entrenar un día a la semana, no te alcanza. Sí. Y yo creo que ahí, en esta región en especial, hay un hormigueo tremendo y obstinación de llevar a los jóvenes, a los niños, a jugar a todas las ligas sin una buena preparación. Y si no hay una buena preparación, a la larga, la curva no va a ser hacia arriba. Las cargas deben de ser hacia arriba, ondulatorias hacia arriba. No, van a ser ondulatorias hacia abajo. Estamos hablando, profe, que un niño puede jugar hasta 4 veces a la semana, a veces incluso 2 veces el mismo día. Es estrés. ¿Por qué? Es estrés. Porque hasta eso. El papá del niño dice, oye, el sábado voy a jugar con este equipo, así que al otro de técnico de la otra liga, ponnos el partido el martes, porque el sábado tengo partido acá. Y sí. Llega el otro y el otro, a mí ahora ponme el viernes porque ya tengo el sábado y martes ocupado. Sí. Entonces, o sea, ya desde ahí como que... Sí, es difícil. Yo respeto a todas las ligas, a todos los organizadores. Mis respetos, es parte de su escenario. Pero metodológicamente, hablando con la experiencia que el fútbol nos ha dado, y lo platicaba mucho con el profesor Carlos Rivera, que trabajo mucho con él, elaboramos programas de entrenamiento, sistemas, elaboramos estructuras de entrenamiento, y con él platico mucho y coincidimos en este tema del estrés al futbolista. Entonces, lo único que van a conseguir es que ni rinda en un equipo ni rinda en el otro. Si tenemos este tipo de metodologías que no tienen variación, vamos a seguirlas. Yo sé que hay algunos entrenadores muy preparados que saben de lo que estoy hablando y que saben que es propositivo una buena idea, una buena liga, no 3 o 4 para los niños. Estoy hablando de los niños abajo de los 13, 14 años, 14 años para abajo. ¿Por qué? Porque indudablemente su rendimiento deportivo va a ser muchísimo mejor. Apenas me llegan niños que de repente ya no van a entrenar conmigo, ya no entrenan un ratito, 2, 3 meses, y dicen, profe, ya lo traigo otra vez porque yo ya vi que ya bajó de nivel. y digo, a ver, ¿pero cómo? Y dice, es que creo que hizo muchos partidos. Es que se van con esa idea, con esa creencia de que el hecho de que jueguen muchos partidos les va a traer mucho mejor rendimiento. Cuando usted lo acaba de decir, a ver, es talento y formación, o sea, ir compensándolos mutuamente, sí, ¿no? Para que se vaya puliendo y ese talento se vaya perfeccionando, ¿no? Y no ejecutar mucho si a lo mejor lo estás ejecutando de mal manera. O sea, estás jugando, pero estás jugando sin formación, estás jugando mal, hasta donde estás. No estás superándote, no estás dando ese paso hacia arriba, ¿no? ¿Va parejo o hacia abajo? Sí, va de manera descendente. Y este consejo, es consejo, no es algo que yo tenga la vara mágica y diga esto es un consejo que pueda servir y puede ayudar mucho a la sociedad futbolística de Martínez de la Torre. Yo lo comparto, yo se los comparto. El entrenador que lo quiera tomar o no, eso ya es respetable de cada quien, pero sí sabemos perfectamente que el fútbol hoy en día en Martínez de la Torre y la región está demasiado manoseado. Entonces, obviamente, el niño se convierte en la víctima. El futbolista se convierte en la víctima. Él no se da cuenta. Imagínate un entrenamiento de buen nivel, y después al otro día descansa un poco y va otra vez a su entrenamiento. Ya son cargas físicas bien estructuradas. Pero si hoy va a jugar acá y quizá el próximo partido la carga sea mayor o quizá el otro partido la carga sea menor, y entonces hay una variación incontrolada, que ahí es donde pues ya no vas a encontrar pies ni cabeza. Cuando te vengas a dar cuenta, que es lo peor, el niño ya no quiere jugar fútbol. Uh-huh. El niño ya no va a querer, el niño ya está rebelde, el niño ya se pelea con la mamá, el niño ya se pelea con el entrenador, el niño ya se pelea con sus mismos compañeros, y entonces se pierde realmente el sentido y el gusto
por jugar al fútbol. Fíjate que sí me ha pasado, bueno, no me ha pasado, he visto, mejor dicho, lo que acabas de comentar. Niños que los vi, pues, a fin de cuentas, en el trabajo que ejerzo, pues me toca ver muchos papás llevando a sus niños a las diferentes ligas. Y nomás de repente les perdí el rastro. Y justamente lo que acabas de mencionar, exactito fue. No, es que ya no quiere jugar con ellos porque no sé qué pasó ahí, se peleó con ellos. Y por eso te puse tal cual la atención a lo que estás comentando y oye, pues realmente sí es... Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido al final lo que comenta. Sí, fíjese, y para terminar en este tema, sí se los quiero platicar. Nosotros iniciamos un programa de sub-17 y sub-15 con el club de Marea Azul hace 3 años. Y comenzamos la primera temporada y los fuimos alejando de las famosas talachas a los niños. Y ahí tenemos los documentos, y ahí están los datos, por así decirlo. Y los empezamos a jalar, a entrenar. Empezamos a hacer trabajo de pretemporada, trabajo de playa, trabajo en gimnasio, trabajo en cancha, campamentos. El primer año no nos fue bien en los resultados, pero el segundo año fuimos campeones del grupo de la zona y llegamos a la final por el pase al nacional que perdimos en tiempo extra contra el Racing de sub-17 de Boca del Río. O sea, ¿qué pasó? Y no perdimos un partido en un año de la Liga Nacional Juvenil. En un año en la sub-17 fuimos el equipo que no perdió un solo partido en toda la temporada. No perdimos. Tuvimos al campeón de goleo de la liga, a Matute. A Ángel Morales, de aquí de Piedrilla. Y yo siempre se lo decía a él y a su familia y a todos. Si ustedes te entrenan, los resultados se van a ver en la cancha cualitativamente y en los números cuantitativamente. Y se vieron. Fuimos el mejor equipo de la liga, fuimos el mejor equipo prácticamente del estado de Veracruz, por arriba de Racing y de todos en números. Fuimos el equipo que tuvo al campeón de goleo, está su trofeo, su premio, y tuvimos la oportunidad de jugar a ese nivel, pero sacando a los jóvenes de estos vicios de los que estamos hablando. A mí me deja una enseñanza y una satisfacción porque les demostramos y se demostraron a ellos mismos que salir de todo ese sí te va a dejar algo mucho más diferente de lo que regularmente en la media a los niños del fútbol les puede dejar. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrenar niños, por ejemplo, uno de Emiliano Zapata, Jayán, que estuvo ya 2 años en el Club América y que vivió en Coapa estos 2 años, categoría sub-14, sub-15. Hemos tenido a Daniel Salomón con Pumas, sub-16, sub-17, sub-19. El caso de Matute, de Ángel Morales, en estos equipos profesionales ya. Santiago Cruz, el Santiago de aquí, de Martínez, está también con Racing. Están a punto también de ser campeones, tienen buen equipo en la categoría sub-15. O sea, realmente el trabajo que hemos desarrollado mediante a esta metodología de la que estamos hablando ha tenido resultados, tiene resultados. Por ahí se me va el caso de que también juega en tercera división Jesús Aguilar. Chucho Palma. El de La Palma. También lo entrenamos nosotros 3 años y juega en un equipo profesional. Atlético Tiburón. Allá con Toño Martínez en Veracruz. Entonces, realmente sí ha habido resultados palpables. Y hay talento. Y hay talento de lo que hemos estado hablando. Y ahorita de la camada de lo que viene de la sub-17 van a salir otros 2 o 3. Te los aseguro. Sí. ¿Por qué? Porque los hemos tratado de sacar de eso. Del vicio de andar jugando en todas las ligas de Martínez de la Torre. Y es por su bien. Porque al final de cuentas es eso. Cuando tú te enfocas, hablamos del enfoque, empiezas a tener resultados en los objetivos que tú te trazaste. Y eso no nada más en el fútbol, sino en todo en la vida. Así es. Enfócate en tu proyecto. Así es. Profe,
Sacando nuevamente el tema de cuando usted era profesional jugador, ¿cómo fue la transición de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí termina mi historia como futbolista, y cómo llega esa transición a ser entrenador de porteros, y sobre todo la pregunta obligada, la pregunta del millón, ¿cómo nace Gardo 79? Bueno, yo me retiro del fútbol en activo muy joven. Ciertamente ya platicamos la historia, pero cuando me doy cuenta que para empezar no había terminado, no había estudiado, no había terminado la carrera universitaria. En esto de la vida hay que ir a la escuela, sí o sí. En esto de la vida hay que estudiar, De hecho, hay que prepararse. De hecho, muchos equipos profesionales van alternando y creo que los obligan incluso a terminar sus carreras. Sí, hoy en día sí, pero en mi época no. Ya digo, hoy ya. Por eso hablamos de generaciones diferentes. Los cambios, ¿no? Sí, porque yo llegaba a un club y me decían, tú vas a ganar tanto y tú vas a vivir aquí y tú vas a comer esto y vamos a tener esto, pero no me hablaban de escuela. No había. O sea, antes no existía eso. Si tú tenías la iniciativa por ahí, te ibas a la prepa, te ibas a la secundaria, te ibas a estudiar una carrera o alguna situación técnica, pero no existía. Eso no existía. Estoy hablando por allá del inicio de los años 94, 95, 2000, ¿no? A principios del 2000, eso no existía. Hoy ya los equipos del fútbol mexicano dicen, no, si tienes que estudiar. Ahorita que estaba Jayán en América, le pagaron una escuela bilingüe, una escuela que les dan clases dentro de Cuapa, dentro del club. Ahí va a la escuela y les da. Emilio Azcárraga tiene ese tema con América, que todos los jugadores de fuerzas básicas tienen sus propios maestros dentro del club. Es una escuela. Entonces, hoy sí lo tienen muchos equipos del fútbol mexicano, pero en mi época no. En mi época decían, no, o sea, entrenamos en la mañana y ya teníamos que estar a las 7 de la mañana, 8 en el campo. A las 10, 11 te ibas a cambiar, comías, en la tarde te citaban para otra actividad. Y ya, o sea, tu vida era de fútbol. Oye, y terminando ya tu carrera, los que se retiraban a los 30, 31, 32 años, ¿y luego qué seguías? Sí, exacto. ¿Luego qué hago? Y entonces empezamos a tomar ese tema muy en serio, porque no habíamos terminado una carrera universitaria. No. Yo tenía la preparatoria y ya prácticamente tenía yo 20 años. Y yo no había ido a la escuela. Y hablo de una carrera universitaria. Y ahí fue cuando empezó un poco este tema. Y ya a los 22, 23 años nos retiramos. Me fui a estudiar, me fui a la universidad. Y en este andar de la universidad me comienzo a dar cuenta, estudio pedagogía, y me empiezo a dar cuenta que puedo enseñar un poco de lo que aprendí. Pero no puedes enseñar lo que no estás capacitado para transmitir. Uh-huh. Y esto lo dejo para muchos de mis colegas. No puedes, ¿sí? No puedes enseñar, no puedes compartir de lo que no estás preparado para enseñar. Así es. No lo puedes compartir. Tú puedes haber sido un excelente jugador de fútbol, pero si tú no estudias, si tú no te preparas, si tú no te actualizas, si tú no vas a un centro de formación. De entrenadores, un tema, lo mejor que haya en tu ciudad, en tu país, no vas a poder transmitir, no vas a poder. Es imposible. Son casos muy excepcionales, pero realmente el que se dice empírico ya se quedó ahí. Y la prueba está en nuestra selección. Pero no voy a hablar del tema. No voy a hablar del tema. Al final de cuentas, hoy en día todo es actualizarse. Hoy tu cámara es esta, la mejor que tienes, pero en 5 años ya vas a tener otra que va a ser mejor. Y vas a tener otro aparato que va a ser mejor. Y vas a estar actualizado. Si tú te quedas ahí, vas a tener la misma resolución que tenías hace 15 años, 10 años. Sí. Y eso es una ley de vida. Y por ejemplo, ahorita se está poniendo mucho de moda la inteligencia artificial y muchos equipos ya están empezando a ocupar la inteligencia artificial para hacer sus tácticas, para analizar otros equipos. Claro. Y ya está, o sea, y es el paso que sigue, ¿no? Todo va a avanzar. Entonces, cuando yo me pongo a estudiar, me doy cuenta que me falta mucho. Que me falta mucho aprender.
Y entonces nos empezamos a capacitar, terminamos la carrera y nos metimos a la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahí llego y empiezo a prepararme como entrenador. Y ahí después me empiezo a especializar en preparación física. Es lo que más me gusta. Me gusta la preparación física. Sí. Y pues como fui portero y como trabajé en la portería muchos años, empiezo a especializarme en entrenamiento de porteros. Y empiezo a estudiar, porque también hay una carrera que se estudia. En esta última carrera que estudié, la estudio en la Universidad Cristóbal Colón, aquí en la ciudad de Veracruz, por medio de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde tienen un sistema nacional de capacitación que dirige mi amigo Carlos Casarín y un gran equipo ahí en Veracruz con entrenadores como Manuel Glower, como muchísimos, Hugo Chávez, entrenadores que también se prepararon en las aulas, en el escritorio, en los libros, en la actualización para poder enseñar. Y ahí yo de verdad aprendí muchísimo, muchas cosas que tenía yo dispersas y empezamos a capacitarnos como entrenadores de porteros para tener esta certificación en la que puedes ser entrenador de porteros desde primera división hasta tercera y avalado por la Federación Mexicana de Fútbol. Es ahí donde nos abocamos a estudiar y llegamos aquí a Martínez de la Torre y dije, bueno, pues vamos a emplearlo, vamos a empezar, vamos a innovar y el estar aquí en Martínez de la Torre, aquí nace Gardu 79. O sea, realmente Gardu 79 no nace en otro lado. Aquí nació Gardu 79. Los niños comenzaron a llegar, los porteros comenzaron a llegar, los jóvenes comenzaron a llegar. Ellos les gustó la metodología del entrenamiento. Empezamos en canchas diversas, aquí en el anexo de Cañizo, que nos prestaban, luego nos íbamos a Flamenco. A Flamenco sí me tocó. Nos íbamos a Villanueva, que muchos nos abrieron las puertas, el doctor Abad, por allá la gente de Cañizo, y al final tuvimos cabida aquí en el Estadio Cañizo con el equipo de Marea Azul y pudimos seguir entrenando a los porteros y empezar a prepararlos. Pero realmente esta idea de Gardu 79, que ha sido una iniciativa de los jóvenes martinenses, porque fue así. Profe, haga su página. Profe, póngale un escudo. Profe, hágalo. Yo me llevo con mucho cariño esos reconocimientos de agradecimiento. No fue algo que se me haya ocurrido a mí. Eso fue obra de los niños martinenses, de los jóvenes, de los padres de familia. Eso lo quiero dejar bien en claro porque luego al rato uno hace cosas y ya no es un agradecido, se le olvida, pero no fue así. El apoyo de Carlos Rivera, profe, sigue, tú entrénalos, prepáralos, mira, vas bien, mira, ya está mejor, esto ya puedes hacer. O sea, todo esto fue una retroalimentación a mi trabajo, para lo cual yo había y me he preparado hasta el día de hoy, y creo que esto ha sido fundamental para que Gardu 79 esté aquí en Martínez de la Torre y tengamos este espacio de bendición, porque yo hablo mucho de la bendición de Dios para con este proyecto, y que está abierto para todos, jugadores y porteros, porque muchos llegan a entrenar con nosotros y no nada más son porteros, son jugadores. Y la idea, y somos el primero centro de formación especializado en la República Mexicana que entrena delanteros, jugadores y porteros. Porque ¿cómo va a entrenar un portero si solamente nada más está con el entrenador? ¿Contra quién juega el portero? Pues contra los jugadores. ¿Y a quién le hace gol el delantero? Pues a los porteros. A los jugadores juegan con... Entonces, la metodología es algo... Simbiosis. Es una simbiosis que se ha hecho y que la verdad nos ha dejado muchas alegrías. Yo he visto muchos jugadores, así estuvo Matute,
entrenando con estos porteros y le decía, ahora tírale así, ahora hace esto, ahora hace lo otro, que no es lo mismo que hacerlo solamente con un entrenador. Y por eso es de que Cardú 79 ha tenido mucho éxito. Hemos ido a muchas partes de la República a compartir nuestra metodología y pues realmente ha sido de mucha satisfacción y también de mucha bendición estar aquí en Martínez de la Torre compartiendo pues estos poquitos conocimientos que tenemos para con toda la comunidad futbolística y lo hacemos con mucho gusto. Pues te ponga los números de contacto o página, aquí va a estar apareciendo por aquí abajito enfrente de nosotros. Ahí en edición nosotros nos encargamos de poner todo eso ahí. Claro. Número de teléfono, dice que tiene su página de Facebook. Sí. ¿Y algún otro contacto? Sí, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, por ahí telefónicamente. Me gusta trabajar mucho de manera personalizada con los padres de familia. Eso es fundamental. Realmente tiene que haber una sinergia entre padres de familia, la familia, el jugador y el entrenador. Cuando el entrenador no está pendiente de esos detalles, en algún momento hay fugas. Hay fugas de conocimiento, hay fugas de disciplina, hay fugas de entendimiento y pues se pierde la metodología. Entonces por eso es que personalmente hablamos directamente con los papás, con la mamá, con el papá y tenemos esta cercanía con los jugadores, que se hace un tema mucho más personalizado y mucho más serio a la hora del entrenamiento específico, porque hay entrenamientos globales, pero este es un entrenamiento específico de los cuales ustedes pueden venir, trabajan 2-3 días a la semana y pueden ir a sus equipos y ahí desarrollar todo lo que pudieron aprender. Simplemente es un tema de una metodología que refuerza los fundamentos futbolísticos y atléticos que necesita el jugador para sentirse cómodo en la cancha. Aquel jugador que sufre en la cancha, ya no. O sea, aquel jugador que está sufriendo en la cancha, quiere decir que le hace falta algo. Y si está sufriendo en la cancha, pues ven a Gardu 79. Ahí está, ahí quedó para la gente. Y lo vas a disfrutar, con un gran equipo que tenemos de entrenadores, a los cuales también hemos estado capacitando durante mucho tiempo. Y pues gracias a Dios, esta sinergia, toda esta correlación ha tenido estos resultados. Pues, profe, fue un gusto haberlo tenido el día de hoy. Un capítulo sumamente agradable. La verdad, mucho que analizar con todo lo que nos acaba de contar. Es un mundo totalmente distinto para muchos de los que nos están ya es una viendo. Enciclopedia andando ya prácticamente. Hay mucho conocimiento. Y la verdad espero que no sea la primera o bueno, la única vez que esté con nosotros, profe, que haya otra charla más adelante, un poquito también más amena y un poquito más de experiencias personales, a ver qué detalles, porque siempre hay historia, que se moje tantito también el profe. Sí, siempre hay algo, ¿no? Sí, siempre hay. La gente a veces también quiere saber, ¿no? Cómo es estar adentro, ¿no? Adentro de una zona de concentración, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Un área de concentración. Que Claro. uno escucha, pero siempre como que, ¿cómo es estar ahí adentro, ¿no? Sí. O sea, la experiencia, ¿no? Muchas veces, pues ya desde tercero, pues vivir esa experiencia de alguien que la vivió, que estuvo ahí, Sí. pues es muy interesante, ¿no? Sí, el compartir un vestidor con un equipo de fútbol de primera división, para mí es lo máximo que me ha tocado. Me tocó entrenar porteros de selección del Salvador. Hace 3 años me invitaron a un proyecto en la Federación del Salvador de Fútbol y estuvimos allá entrenando los porteros de ese país. Muchos dicen que ya soy internacional, pero no, todavía no creo. Pero ya por ahí hay invitaciones de países de Centroamérica para entrenar los porteros. Ya estuve por ahí en ese escenario, algo muy interesante. También estar en vestidores, ¿no? Estar en viajes, ¿no? Con los jugadores, en el avión, en el hotel, en ciertas situaciones de derrota, pero también de victoria. Victoria, sí. Entonces,
Pues hay muchas cosas, ¿no? Así que ya es un hecho. Es un hecho. Lo inventamos Sí, cuatro que va a programas. haber parte 2. Ya el otro a lo mejor Sí. aquí con una mesita y un whisky aquí tranquila. Ah, o sea, no tomamos. Pues no, la verdad, no me llevo con el alcohol. Pero un agua agüita, gasificada para él y ya. Sí, para que Agüita de limón, para irnos podamos los calores. disfrutar de estas charlas de fútbol y que realmente ustedes puedan disfrutar también con nosotros de esta plática. Profe, para despedir el programa, lo hice el capítulo anterior y me gustó y creo que lo voy a empezar a manejar así cada vez que venga un invitado. Quiero que voltee a la cámara. ¿Cuál es la cámara que tiene el profe? Esta, mira. ¿Cuál de todas es la? Esta. El medio, ok. Despide el programa, profe, con un mensaje para todos los que nos ven. Bueno, pues quiero darle las gracias a Martínez de la Torre, a toda su comunidad futbolística y decirles que me siento muy contento y muy agradecido por estar aquí, por pertenecer a esta sociedad, por conocer familias muy, muy ejemplares, por un ambiente futbolístico muy bonito, muy hermoso, retomar amistades muy grandes como las de Carlos Rivera, temas de familia como Marea Azul, pero más que otra cosa, el tener la oportunidad de compartir micrófonos, compartir experiencias y compartir la cancha de fútbol con tantos y tantos jóvenes que han pasado en estos últimos 5 años por Gardu 79, en la cancha del Cañizo y en todas las canchas de la región. Y créanme que me siento muy, muy, muy contento de estar aquí y agradecido por este espacio, y que cuando me vean por ahí en la calle, por ahí en el autobús, en el auto, nos podamos siempre saludar y sepan que si hay alguien que pueda apoyarlos en el fútbol, pues aquí está Gardu 79. Muchas gracias. Muy bonito, muy Con bonito. eso es todo, amigos. Con ese gran mensaje del profe, nos despedimos. Sigan atentos, sigan en nuestras redes sociales, en YouTube también, like, campanita ahí para que estén atentos a este nuevo capítulo. Por lo pronto nos despedimos y nos vemos. Hasta la próxima.